Muy buenos días. Les vamos a mostrar cómo elaborar su posición oficial. Para empezar, su posición oficial necesita tener una carátula. Esta carátula debe tener la siguiente composición. Debe tener el título posición oficial, la delegación a la que ustedes están representando, ya sea el país o alguna organización o un partido político. Debe ir su bandera, el escudo y el mapa. Además, la comisión a la que están adscritos, como puede ser OMS, UNICEF, Nacional 1, Nacional 2, su tópico que ya deberían saber de sus diferentes foros, el Colegio Mayor San Lorenzo y el nombre de ustedes de delegado. Debe ir también la fecha que va a ser el del 29 al 30 de octubre. Bueno, ya entrando al contenido de la posición oficial. Primeramente tienen que poner la información básica del país, departamento o organización que están representando. Debe ir el nombre oficial de ese departamento o país. Generalmente, al referirnos al país, a un país decimos a Bolivia, Argentina. Sin embargo, estos tienen sus nombres oficiales, ya sea como el Reino de España, el Estado Plurinacional de Bolivia o la República de Argentina. Siguiente, deben poner su jefe de Estado, ya sea un primer ministro o el presidente, o si se trata de un reino, pues a su respectivo rey o reina. Después deben poner la forma de gobierno de su sistema económico. Estos generalmente están entrelazados. Su PIB y su PIB per cápita, que es el Producto Interno Bruto del país o del departamento al que representan. El PIB per cápita sería el PIB repartido entre la población que tiene ese país. Su moneda, su población, el área en kilómetros cuadrados, su capital y la religión. En ningún país existe una religión única, por lo tanto deben poner los porcentajes y las diferentes religiones que existen en ese país o región. También deben poner el idioma oficial. Generalmente este es de facto, pero existen países donde el idioma está oficializado, como en Bolivia, que existen los 36 idiomas originarios y el español o castellano. Sus límites geográficos al norte, sur, este y oeste y sus recursos naturales. Si representan una institución, organización, departamento, deben adecuar esos datos. Por ejemplo, si representan a una organización deben poner su nombre oficial de la organización, el presidente o representante de esta y sus afiliados. Ya pasando al segundo punto, las relaciones internacionales. Aquí deben ir las organizaciones de las cuales el país es miembro. Por ejemplo, la ONU, la OEA, PNUMA, OMS, diferentes organizaciones internacionales a las cuales pertenece. Tercero, debe ir su reseña histórica. Esta debe ir año por año y no debe ser de más de 2 páginas. Deben anotar el año y el acontecimiento. Estos acontecimientos tienen que converger con cuál es el tema de su foro. Su posición respecto al problema. Están los intereses, las políticas llevadas a cabo para la resolución del problema y las políticas necesarias para la resolución del conflicto. Ahora vamos a pasar a una posición oficial modelo, que en este caso sería la de Canadá. Aquí pueden ver cómo debe ir su carátula, la bandera, el escudo y el territorio o su mapa político. Debe ir la comisión, el tópico, el colegio y el delegado y la fecha en la que se realizará. Este año será en octubre. La información básica del país, el nombre oficial, el jefe de Estado, su forma de gobierno, sistema económico, su PIB, y aquí pueden ver que la religión no es una sola, sino se divide en diferentes, que tienen diferentes porcentajes, sus idiomas oficiales, sus límites y sus recursos. También pueden observar sus relaciones internacionales. Canadá está adscrito a la ONU, a la OEA, a la Telecan, a la OTAN, a la APEC, entre otros. Su reseña histórica igual
se encuentra aquí de Canadá, de su creación hasta acontecimientos más actuales. Aquí ya podemos observar la posición respecto al problema. Primeramente tienen sus intereses. En los intereses se trata de hacer una pequeña introducción explicando la posición del país respecto a lo que quieren lograr. En este caso, Canadá da su posición acerca del narcotráfico y los estupefacientes. También pueden observar sus políticas llevadas a cabo. Estas son las políticas que ya ha llevado el país a cabo y que puede investigar en diferentes páginas. Como pueden ver aquí, Canadá cuenta ya con un amplio sistema de control de exportaciones que impide la transferencia de bienes y tecnologías controlados. También se ha comprometido a aportar $1,000 millones canadienses en un plazo de 10 años, y entre otras políticas que ya ha llevado a cabo. Y las políticas necesarias son las que propone Canadá para la resolución del conflicto. Estas deben ir en infinitivo y deben responder a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? Y ¿cuándo? Aquí Canadá adjuntó 5 políticas necesarias. Recuerden que estas políticas deben ir alineadas a cómo actuaría su país. Aquí tienen otro ejemplo de posición oficial. En este caso sería del Estado cubano. Pueden observar la bandera, el escudo y su mapa territorial. Es preferible que puedan usar alguna imagen PNG para su carátula en el caso del escudo y el territorio. Sin embargo, estos no son necesarios, pero por cuestiones estéticas sería mejor si eligieran una imagen PNG. Bueno, aquí esta posición es de la Comisión de la OEA y su tópico es el análisis de los efectos de las políticas del Plan Migratorio de Estados Unidos, haciendo énfasis en la desintegración familiar y la situación social de los migrantes en los países receptores. El colegio y la fecha de este año. Del Volvo, su información básica, sistema económico, que aquí sería un socialismo real y un gobierno socialista, con un PIB 142 millones, etc. Sus relaciones internacionales, su reseña histórica, y no debe ser de más de 2 hojas. Aquí tienen la posición de Cuba. Su posición respecto al conflicto va a variar dependiendo de qué tan importante sea el país en la conversación que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, en este caso, Cuba, además de ser una república muy censitaria respecto a su información, no ha llevado realmente muchas políticas respecto a este tema. Sin embargo, sí tiene una posición limitada, pero existe. Aquí, por ejemplo, Cuba hace hincapié en que la inmigración ilegal no debería ser penada con tanta fuerza por el gobierno de Trump y tilda de xenófobas y racistas estas políticas, ya que, como sabrán, Cuba no es exactamente un aliado de Estados Unidos. También tiene sus políticas llevadas a cabo, que son muy pocas, y las políticas, en este caso, y las políticas necesarias para la resolución del problema. Como ya saben, estas deben ir en infinitivos y responder el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo. Y bueno, con eso concluimos nuestra pequeña explicación sobre cómo deben realizar su posición oficial. Si tienen alguna duda, no teman en contactarse con los organizadores del Volvo. Estaremos contentos en responderles cualquier pregunta o cuestionante que tengan acerca de su posición. La mejor fuente de información para su posición oficial van a ser las noticias. Mientras más actuales, mejores, ya que las posiciones de su país puede haber cambiado o hayan implementado nuevas políticas. Dentro de su reseña histórica y datos básicos, se pueden consultar diferentes páginas, tales como la página del país o en una página
tipo Wikipedia.